instrumentador quirúrgico de la Universidad de Antioquia y docente de la Universidad CES, encargado de la asignatura técnica quirúrgica. Les hice una presentación relativamente corta porque son dos temas que son pesados, entonces me parece que entenderlos más a profundidad puede tomar más tiempo, pero esto puede ser un abrebocas para el que le interese pues como tal o esté empezando sus rotaciones en cirugía o le guste el tema, pues se interese más por la investigación como tal. Entonces, para hablar de el instrumental, primero los dejo con esta frase corta. eh, que dice, cada herramienta en el quirófano cuenta una historia y debe ser y saber reconocer su función transforma cualquier procedimiento en un acto de precisión y cuidado. Dominar el instrumental y las suturas no solo mejora nuestros resultados, sino que nos acerca al verdadero arte de la cirugía o nos acerca un poco más, porque esto hace parte de lo que es eh, las áreas quirúrgicas como tal. Para hablar del instrumental quirúrgico tenemos que saber que nos referimos a el conjunto de herramientas que hacen parte como tal del acto operatorio o de los procedimientos quirúrgicos que pueden llevarse a cabo en un quirófano o en una sala de procedimientos con el propósito de realizar intervenciones médicas de forma segura. Cada instrumento cumple una función específica y lo importante es saber cómo se puede contribuir para optimizar las técnicas quirúrgicas, mejorar la visibilidad, la manipulación y el control de los tejidos. Esto hace que se garanticen las condiciones adecuadas durante el procedimiento. Primero podemos empezar hablando sobre las partes, voy a poner aquí el puntero, sobre las partes del instrumental. Entonces tenemos que el instrumental se conforma de unos anillos. Tenemos diferentes tipos, pues tenemos este tipo de instrumentos o este otro, donde tenemos unos anillos o aros, una cremallera en el caso de algunos instrumentos, sobre todo los de prensión continua, que sirve para mantener fijas las pinzas y que sostengan el tejido según la técnica que se esté utilizando. Unas ramas, que es eh, esta parte de la pinza que le da la longitud, una caja de trabas o articulación y una mandíbula que actúa pues según la función que cumpla. Pueden ser hemostáticas, pueden ser de agarre, de prensión continua, en el caso de las tijeras pueden ser de corte, en el caso de las pinzas de disección o de agarre, la conformación de estas partes se modifica. Entonces aquí estaría esta unión entre las dos ramas, sería la articulación. No tendríamos como tal unos anillos, ya que esta pinza es elástica y funciona solamente con la presión que se le dé al tejido, y luego cuando se suelte la presión en las manos, pues se va a abrir la pinza. El instrumental se clasifica según la función que cumplan. Ustedes ven en cirugía, creo que todos los que están en esta, bueno, no sé, en el semillero, tienen intereses como tal por cirugía, puede que ya hayan rotado en alguna parte o tengan idea pues como tal de cómo funciona un servicio, y se han dado cuenta que aparte del cirujano y el ayudante, o solamente el cirujano y la persona que está al frente, que es el instrumentador, se encargan de llevar a cabo un procedimiento. El instrumentador quirúrgico es el encargado de mantener un orden específico en la mesa, y también le han dicho a los que ya tienen experiencia en cirugía que no pueden tocar la mesa del instrumentador, no pueden meterle pues como tal la mesa. No es solamente por el tema de ser algo
esquivos con la mesa, sino porque la mesa como tal tiene un orden y el instrumental que está ubicado en esta mesa, que está estéril, todo lo que se va a utilizar en el paciente, tiene un orden específico. El hecho de poner el instrumental de corte en este punto, o el de disección acá, las pinzadas de presión continua, las hemostáticas, todo tiene una razón de ser y es que sea fácil encontrarlo o poderlo pasar al momento de necesitarlo en algún momento de urgencias sin que pierda tiempo importante. Entonces, el instrumental se puede dividir en esta clasificación. El primero que es de corte o diéresis, el segundo que es de prehensión o prensión, se puede decir de las dos formas. Existen dos tipos, prensión elástica y prensión fija o prensión continua. El de hemostasia, que el objetivo es ocluir los vasos o los pedículos para que se detenga el sangrado en caso de una hemorragia o simplemente para hacer una disección, mantener controlado el sangrado y que haya menos riesgo para el paciente. Instrumental de exposición, existen dos tipos, exposición dinámica y exposición autoestática o estática, que son los separadores que están fijos. El instrumental de síntesis o de cierre, que es todo el instrumental que interviene al momento de afrontar los tejidos y volverlos a la posición en la que estaban inicialmente. El instrumental especial, que ya se refiere como a instrumentos que no tienen como tal una categoría específica, como las cocas, las riñoneras, las cánulas, los dilatadores, todos esos, y el instrumental especializado que se refiere a cada instrumento que hace parte de una especialidad quirúrgica. Aparte de este básico que vamos a ver hoy, cada especialidad tiene separadores, pinzas, tijeras, portagujas específicos para esa especialidad o instrumentos que muchas veces hacen parte de una clasificación, pero no es como tan común encontrarlos. El instrumental de corte o de diéresis se refiere a los bisturís o bisturíes conformados por un mango y una hoja. En el caso de la hoja siempre es desechable, solamente es de un solo uso y casi siempre se utiliza, se abre o se pasa a la mesa cuando se va a utilizar, ya que el aire del quirófano hace que se oxide y se pierda el filo. Los mangos más comunes son los mangos 3, 3L, 4, 4L y 7. Y las hojas, también las hojas más comunes son la 10, 11, 12, 15. Esas son las hojas pequeñas y las hojas grandes que van la 20, 21, 22 y llegan hasta la 30, pero las más comunes son esas tres. Las tijeras se utilizan para hacer cortes, que es una diéresis aguda, o disección de tejidos o una separación de los tejidos. En el caso de las tijeras tenemos Metzenbaum curvas y Mayo curvas o Metzenbaum rectas y Mayo rectas. Las curvas se utilizan para tejidos, sea delgados en el caso de las Metzenbaum o gruesos en el caso de las Mayo, y las Metzenbaum rectas se utilizan para material quirúrgico delgado y las Mayo para material quirúrgico grueso. Los mangos de bisturí tienen un cabezal, ya les muestro la imagen, pero estas son las hojas que le casan a cada uno. Aquí tenemos el mango 3 con las hojas 10, 11, 12 y 15. Mango 3L, las mismas hojas. El mango 4 y el 4L, la diferencia es la longitud. Y las hojas que le casan son la 20, 22, 23, 24 hasta la 30, como les decía. Y el mango 7, que es un mango delgado pero largo, utiliza hojas 10, 11, 12 y 15. Esta es la configuración del mango. Tenemos un cabezal, que es donde va a ir adaptada la hoja. La hoja va ensamblada en esta parte del cabezal. Vemos acá que en la parte inferior del mango tenemos marcado el número. Tenemos unas estrías estabilizadoras, ya que podemos tener las manos con sangre, grasa, entonces puede resbalar el instrumento. Entonces casi todo el instrumento tiene una forma en la que se agarra y no se desliza tan fácil.
y esa es la forma que tienen las hojas. Cambian generalmente según el uso que se le van a dar. Por ejemplo, una hoja 15 es una hoja de un corte pequeño, de cortes muy pulidos, generalmente utilizada para incisiones pequeñas, más incisiones de cara, cirugía plástica, incisiones de menos de 2 centímetros de longitud. La hoja 12 casi no es utilizada en cirugía, pero inicialmente se utilizaba para hacer un drenaje perdón, una técnica en las amígdalas, una amigdalectomía en técnica fría. Ya este uso de estas hojas básicamente es para retirar puntos porque esa técnica ya no se usa. La hoja 11, que aparentemente tiene un corte o un filo largo, realmente lo importante de esta hoja es lo aguda que es y se utiliza para hacer drenajes de abscesos, punciones, arteriotomías, y la hoja 10 es para hacer cortes más grandes, pero en las hojas 20-21 suelen ser parecidas a esta hoja 10 pero mucho más grande. Quiere decir que es para cortes en tejidos o en áreas que sean abarquen tamaños o áreas más grandes, como una incisión abdominal completa, incisiones en la espalda, en el cuero cabelludo, de ese tipo. Por acá tenemos las tijeras, donde tenemos tijeras curvas y rectas de Mayo. Miren la forma que tiene la tijera de Mayo. Es una tijera que suele tener una mandíbula mucho más grande, suelen ser más anchas y un bisel, aunque por medio de una presentación es un poco complejo identificar eso y sobre todo los tamaños. La forma de las tijeras se puede identificar, de las de Metzenbaum, por ejemplo, se puede identificar ya que son un poquito más largas en el cuerpo, pero la mandíbula es más pequeña comparado con esta, que equivale el tamaño de la mandíbula con el tamaño del cuerpo. Y suelen ser redondeadas, mucho más pulidas. Si en algún momento tienen alguna duda, me pueden interrumpir y la aclaramos. También es importante identificar en este caso de las tijeras de Metzenbaum que como son tan delgadas, pues tan delgadas o delicadas, suelen utilizarse para eso, para tejidos que sean delicados o que sean más delgados, ya que si utilizo, por ejemplo, en un ligamento, en un tendón, una tijera como esta, se puede romper fácilmente o puede no ser tan efectivo el corte. Por eso se prefiere este tipo de tijeras, que es una mayo recta, mayo curva, perdón. El uso correcto del instrumental, importante tenerlo en cuenta, ya que no solamente es saber el instrumental, un nombre del instrumental y tenerlo en la mente como una lista y ya, sino cómo se debe utilizar, ya que fue creado para que fuera lo más ergonómico posible y que se utilizara de una forma cómoda y que le permitiera o que le ayudara al cirujano a realizar los procedimientos de una forma segura y cómoda. En el caso creo que no me quedó, este es el uso incorrecto y este es el uso correcto, no sé, se le borró la marquita aquí. Entonces, ¿por qué no se deben utilizar las tijeras así? Esto le da poca estabilidad en el corte porque se puede mover en estos dos dedos. Lo ideal es utilizar el primero y el cuarto dedo y esta misma técnica se utiliza para todas las pinzas, excepto los portagujas, ya les voy a mostrar. Utilizando el primero y el cuarto dedo, el tercer dedo queda dándole estabilidad entre la rama y el anillo, y el segundo dedo en la articulación si es lo suficientemente corta o si es muy larga en una de las ramas en la que le quede más cómodo, pero la idea es que la pinza sea una extensión de la mano y que se sienta cómoda al momento de utilizarlo. Inicialmente, cuando empezamos a manipular el instrumental es algo complejo porque no estamos acostumbrados a este tipo de de formas en que se usan, entonces por eso puede parecer raro, pero después lo hacemos un poquito más cómodo. ¿Por qué utilizar una pinza de disección o una pinza elástica de esta forma? De esta forma. Yo quiero extender mis dedos
la forma que tienen los dedos o la pinza anatómica que yo tengo. Si yo lo hago de esta forma, no le estoy dando el apoyo suficiente en la parte posterior, lo que hace que el agarre sea mucho más torpe y por eso la forma correcta y forma más segura es de la del lado derecho. En el uso correcto del portagujas, las dos formas realmente son aceptadas. ¿Qué pasa? Que normalmente en Colombia el uso del portagujas, que es la técnica americana, le dicen así, es sin introducir los dedos, sosteniendo con la región tenar y la región hipotenar. Sostengo con la región hipotenar y los dedos 5, 4 y 3, le doy estabilidad y aprieto para que la región tenar haga una presión hacia arriba y se pueda abrir el portagujas. Esto lo que hace es que al momento de hacer los movimientos de pronosupinación, que es lo que yo voy a hacer cuando estoy pasando la aguja tenga un recorrido correcto. A propósito, pues en esta foto, esto es no es ni siquiera un portagujas, esto es una pinza, creo que es una kosher, de ortopedia de hecho, y está mal montada la aguja en la pinza. Primero, no puedo utilizar una pinza diferente al portagujas, que fue creado para eso, pero para para referenciarnos con una imagen, esta es la forma más práctica de hacerlo, ya que miren que está utilizando los dedos que son, bueno, casi, creo que ese es el tercer dedo, para manipularlo, pero la aguja no está bien montada, la aguja debe estar montada al inicio del tercio proximal, sin pinzar el ensamble porque se puede dañar. Esta también se podría utilizar sobre todo en suturas de piel, aunque acostúmbrense a utilizarlo de esta forma, ya que nos va a permitir como tener una mejor manipulación al momento, como les decía, de pronar y supinar para que la aguja haga el recorrido correcto y no se dañe. Y también para que la muñeca no se canse. Y el bisturí, igual que la pinza de disección, también se utiliza sobre la mano y sobre la mano, sí, y sosteniéndola con el primero, el segundo y el tercer dedo, que sea como un lápiz, para que el corte se haga lo más recto posible, sin que la piel vaya a quedar biselada. Hacer disecciones. Yo puedo realizar una disección roma con los dedos o una disección roma con una pinza o con una tijera, que es separar tejidos por medio de un instrumento o un dispositivo, perdón, un dispositivo, no, un insumo como una gasa. Eso es un tipo de disección, es separar tejidos sin necesidad de cortarlos. También tengo disección aguda, que es el de corte, que utilizo un bisturí o una tijera y puedo utilizar también las tijeras cerradas o las pinzas hemostáticas cerradas y las abro dentro del tejido para poder separar los tejidos. Aquí tenemos, es difícil encontrar imágenes donde se están utilizando los instrumentos como tal en un paciente y me estoy dando la tarea de buscarlas para que sea más fácil entenderlo y no simplemente ver las fotos y ya. Pero aquí estamos utilizando un separador abdominal. Eso es un simulador, pues como tal, aquí un portaagujas y aquí tenemos pinzas separando o haciendo tracción de tejido mientras se sutura algo. Forma correcta, se pueden hacer modificaciones, se podrían tener mejor ubicados el instrumental, pero nos sirve para identificar cómo se usa. El instrumental de prensión y disección. Tenemos prensión continua y prensión elástica o de disección. La prensión continua son todas estas pinzas que tienen cremallera, que son las que permiten hacer un cierre y que la pinza se mantenga sostenida todo el tiempo. Eh, las pinzas de otra clasificación como la hemostasia y la síntesis también hacen parte de esta clasificación, pero como estas pinzas tienen una función específica cada una, por eso están separadas aparte, están en un grupo aparte. Entonces tenemos las pinzas de Dual, que son pinzas, ya les voy a mostrar cada una, las de Dual, las de Babcock, las Fester, que hay curvas y rectas, las pinzas de Alice y las pinzas de Backhouse, que también hacen parte del instrumental específico.
especial, perdón. Y las pinzas de disección, que son todas estas pinzas que me ayudan a extender la pinza anatómica de la mano no dominante, como las pinzas de Axon, que vienen con garra, sin garra, y Axon Brown, las pinzas de disección, que vienen con garra o sin garra, y se diferencian de la Brown porque son mucho más largas. Las pinzas Rux, Rusa o Roux, se puede decir de las tres formas, que son pinzas parecidas a las de disección, pero diseñadas para sostener el intestino, músculos o estructuras que sean delicadas. Y la pinza bayoneta o la disección de bayoneta, que es una pinza que tiene una angulación elevada para poder tener una visualización en estructuras cerradas muy pequeñas, como la nariz o en otorrino, perdón, o en neuro. Entonces aquí tenemos la pinza Duval, diseñada para pulmón. Tenemos la pinza Alice, que es una pinza traumática. Esta es atraumática, esta es traumática, es para tejidos fuertes y resistentes, como la pinza de Alice, perdón, como la fascia abdominal, los tendones, ligamentos. Tenemos una Fester recta, o también hay curva, que está diseñada para la vesícula biliar. Y tenemos la pinza Babcock, que está hecha, es una pinza atraumática para estructuras tubulares, como intestino, como apéndice, como las trompas, como el ureter. Y tenemos las pinzas de campo o pinzas de Backhouse, Roder y Shadell. Las tres sirven para sostener los cables en los campos. Las pinzas de disección, en las pinzas de disección tenemos una pinza sin garra, Axon sin garra, Axon con garra y Axon Brown. La Axon sin garra, estas tres pinzas son para estructuras muy superficiales. Miren que lo que se puede introducir de la pinza es muy pequeño. Suelen ser unas pinzas barrigoncitas, pues como anchitas en el cuerpo, y son muy cortas. Lo que se puede introducir es solamente esa parte, entonces está diseñada para estructuras que sean muy superficiales. En el caso de la sin garra, para vasos o nervios, la pinza con garra solamente para piel o eh, tendones superficiales, y la Axon Brown para estructuras tendinosas o cartilaginosas también superficiales. Tenemos la pinza de disección sin garra, pinza de disección con garra, diseñadas para estructuras vasculares, en el caso de la sin garra, para estructuras vasculares más profundas, la con garra para estructuras resistentes como fascia, ligamentos un poquito más profundos o más profundos porque vienen de diferentes tamaños, y la pinza rusa o RUX, que está hecha para intestino, músculo, peritoneo, estructuras que sean más delicadas. Y la bayoneta, esta es la forma que tiene y está hecha y es sin garra y está hecha para cavidades muy cerradas. Las pinzas hemostáticas tienen una función específica y es ocluir los vasos para contener hemorragias temporales y hacer disección roma de los tejidos y de algunas estructuras. Las características comunes de estas pinzas es que tienen una mandíbula, que pueden tener mandíbulas curvas y rectas, que tienen unas estrías en la punta que pueden ir hasta la mitad o hasta el final, y vienen de diferentes tamaños. Son delicadas pero resistentes para mantener afrontados o también para mantener ocluidos los vasos o las estructuras tubulares mientras se realiza como tal la oclusión definitiva del vaso, si es necesario, o si es temporal, pues la va a sostener hasta que se suelte. Tenemos las pinzas Baby Mosquito, Mosquito, que todas estas vienen curvas y rectas. Las pinzas curvas son para tejidos, igual que las tijeras, y las pinzas rectas son para material. Lo más común es utilizar pinzas curvas, aunque hay excepciones, también yo puedo utilizar pinzas rectas en algunas técnicas. Las pinzas Mosquito, Baby Mosquito, Mosquito, Kelly, Kelly Axon, Rochester y Mixer son las más comunes. Aquí tenemos una Baby Mosquito. Es complejo identificarlas así en una foto. Entonces, esto lo único que va a variar es el tamaño. Tenemos una pinza muy pequeña, una pinza pequeña, una pinza de tamaño normal, la Kelly. La Kelly Axon es igual a la Kelly, pero cambia la longitud, que sería esta.
Esto es una Kelly, esto es una Kelly Action, perdón. Aquí tenemos la baby mosquito, una mosquito, esto también es una mosquito aparentemente, o podría ser una Kelly, como les digo, es a veces complejo identificarlo así simplemente con una foto. Tenemos una Mixter, que es la que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos una Rochester recta y una Rochester curva. Esta al parecer es una Kelly. Y esta es la misma Kelly, pero más larga, que ya no se llama Kelly, sino que se llama Kelly Action. La Kelly se diferencia de la Mosquito porque tiene las estrías hasta la mitad y y la Mosquito tiene las estrías hasta el final, así como la Rochester. Pero la Rochester y la Mosquito no se pueden confundir porque son dos tamaños muy diferentes. La mandíbula de la Rochester es mucho más grande y mucho más larga porque está diseñada para agarrar estructuras vasculares gruesas. Ah, bueno, aquí sí se puede ver. Entonces es una baby mosquito, una mosquito y esta es una Kelly, que mire que tienen las estrías hasta la mitad. Aquí tenemos la Kelly Action, que tiene también las estrías hasta la mitad, pero es más larga. Uy, se me fue. Esto es una Rochester que tiene las estrías hasta el final, Rochester recta o Rochester curva. Y aquí tenemos una Mixter, que tiene un ángulo de 90 grados y las estrías van hasta la mitad. El instrumental de separación es un instrumental utilizado para exponer los tejidos, para poder ver la parte más profunda y tenemos separadores dinámicos y separadores autoestáticos. Los separadores dinámicos son los que necesitan la ayuda de una persona para que estén traccionando al lado y lado de la herida para poder ver la profundidad. En este caso tenemos de lo más superficial a lo más profundo, tenemos St. Miller, Farabev, bueno, no los puse en el orden, Diver, valvas maleables, Richardson y Armis. Y los que son estáticos, quiere decir los que se mantienen en una posición, son no necesitan ayudante, pero igual no es que no necesitemos un ayudante como tal en el procedimiento, solamente que reduce la cantidad de manos que están separando en el momento y obstruyendo también la visión. Entonces tenemos separadores de Gelpi, separadores de Beckman-Axon, Finochieto, que es un separador de esternón, el Balfour, que es un separador de abdomen y viene con una valva, y el separador de Weylander, que es un separador mucho más pequeño, parecido a un Beckman-Axon, pero sin articulación. Aquí tenemos los dinámicos, un separador de St. Miller, esto es un separador de Farabev, esto es un separador de Diver, aquí tenemos un Richardson, y aquí tenemos una valva maleable. La valva maleable yo le doy la forma. El diver viene de diferentes tamaños, anchos de valvas y ancho de curva de separación. Los farabes generalmente son del mismo tamaño. Los Richardson vienen de dos tamaños, uno grande y uno pequeño, que puede separar tejido más superficial o tejido mucho más profundo. Siempre vienen en parejas porque se utilizan de esta forma, separando a un lado y al otro. Intenté hacer una imagen con inteligencia artificial y fallé en el intento, ya que quería que el separador quedara uno al frente del otro, pues para que viéramos cómo se utilizaba como acá, pero con una herida más grande, pero fue difícil, no lo logré. Aquí estamos en una, no sé, puede ser la incisión umbilical para la introducción de un trocar. Entonces, lo que se hace es incisión, se separa al lado y lado y con la pinza hemostática se va haciendo una disección roma, luego se repara la fascia, la línea media de la fascia y se introduce a la cavidad para luego pasar la cánula. Tenemos los separadores autoestáticos, aquí tenemos un Weylander, un Gelpi, un separador de Beckman-Axon, esto es un fiño quieto y esto es un separador de Balfour, y aquí tiene la valva del separador y algunos tienen valvas también intercambiables, un poquito más profundas.
El instrumental de síntesis es o la síntesis es el tiempo, la intervención que se destina para la unión de los tejidos o los órganos que fueron separados o cortados durante el procedimiento. En ese instrumental está los portagujas, las pinzas de disección que ya vimos, fueran de Axon o disecciones, las tijeras de material para los hilos y los materiales de sutura. Tenemos diferentes tipos de portagujas. Tenemos portagujas de Mayo Egar, tenemos portagujas de Matthew, tenemos portagujas de Castroviejo, tenemos portagujas de DeBakey, que son vasculares, y tenemos portagujas de Finoquieto. Eh, Varían según el uso que se le va a dar. El más común que se utiliza en cirugía general es el portagujas de Mayo, aunque en la parte vascular yo podría utilizar este portagujas o este tipo de portagujas o este también que tiene unos aros y tiene unos aros dorados que me indican que tiene la punta una combinación de tungsteno que lo que hace es darle más estabilidad a la punta a la aguja para que no se mueva, porque las agujas que se utilizan en cirugía vascular son mucho más delgadas más delgadas y más pequeñas para los vasos. Terminando esa primera parte, no les mostré como el especializado, pues como tal, ya que depende pues como de la técnica específica que se vaya a utilizar. Para hablar de los materiales de sutura, vamos a definir esos materiales como lo que se utiliza para la ligadura de vasos, para ligar vasos o para aproximar tejidos, con el objetivo de que se mantengan en una posición en la que los bordes se unan y se produzca el proceso de cicatrización o pase el periodo crítico de cicatrización, que es el periodo donde los tejidos no se pueden mantener solitos. Cuando pasa el periodo crítico, ya los tejidos se mantienen solos y entran unos conceptos que hay que tener claros, que son la fuerza tensil, el calibre y la absorción. La fuerza tensil es la capacidad de la sutura de mantener afrontados los tejidos hasta que se produzca, hasta que pase ese periodo crítico de cicatrización. El calibre es el diámetro o el grosor que tiene la sutura y que está ligado a el tejido en el que se vaya a utilizar. El calibre que se utiliza, por ejemplo, en microcirugía es un calibre muy delgado, los calibres van desde el 5 hasta el 12 ceros. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, hasta llegar al 12 ceros, siendo el 5 el calibre más grueso y siendo el 12 ceros el más delgado. Entre más ceros tenga, más delgada la sutura. Para una fascia abdominal, por ejemplo, el calibre 1 o el calibre 0 serían lo ideal. Entonces uno tiene que ir teniendo como esas referencias. Em, la absorción se da. La absorción se da por dos tipos, por dos mecanismos, por enzimas o por hidrólisis. La absorción por enzimas se da sobre todo en los materiales de sutura de origen natural y la hidrolítica se da por los materiales de sutura de origen sintético. Esto ya no me pasa. Listo. Entonces, los calibres y su utilización. Esto es muy general porque también depende mucho de la técnica. Poner en una tabla la, el uso de cada tejido puede ser, pues tendríamos que llenar varias tablas definiendo el calibre. Por ejemplo, un calibre 0 no solamente lo puedo utilizar para la fascia abdominal, lo puedo utilizar para el cierre del útero, lo puedo utilizar para la fijación de un ligamento que no sea tan grueso, lo puedo utilizar también para el cierre de cápsula prostática, yéndonos a otra especialidad. Pero de esas cuatro cosas que dije, yo tengo que definir qué tipo de material voy a utilizar. Por ejemplo, no es el mismo material que yo utilizo para la fascia abdominal que el mismo material que yo utilizo para el cierre del útero, por ejemplo, o el cierre de la cápsula prostática. Entonces tengo que combinar no solamente el calibre, sino
que tengo que combinar el material con el tejido que se vaya a utilizar. También las características del paciente, eso es importante saberlo, porque un paciente que sea diabético, un paciente desnutrido, un anciano, un paciente infectado, suele tener unas características en el tiempo de cicatrización de los tejidos que hacen que se demore mucho más o menos, dependiendo del tipo de paciente, se degrade más rápido la sutura o se degrade más lento. Entonces ahí tengo que saber qué tipo de material voy a utilizar. Siempre que yo hable de un material de sutura, tengo que pararme en esta clasificación. Tengo que hablar del tipo de absorción, si es absorbible o no absorbible, el origen, si es natural o si es sintético, y el número de hebras, si es monofilamento o es multifilamento. Por ejemplo, hablando de las suturas según la absorción, suturas absorbibles. Tengo suturas como el catgut, que es una sutura que tiene un tiempo de absorción. Tenemos dos tipos, catgut simple y catgut cromado. El catgut simple tiene un tiempo de absorción de 70 días y el catgut cromado de 90 días. Pero aquí lo relevante es la fuerza tensil. La fuerza tensil del catgut simple es de 7 a 12 días y la fuerza tensil del catgut cromado es de 14 a 21 días. Entonces, este material de sutura no se puede utilizar para cualquier tipo de tejidos, tiene que utilizarse para tejidos que tengan una cicatrización muy rápida, como cuáles, como el peritoneo, como el tejido celular subcutáneo, como las mucosas, principalmente eso. Esta sutura es casi siempre utilizada por ginecología en mucosa vaginal, pues en las episiografias y eso. Entonces, cirugía general es raro ver a cirugía general utilizando el catgut, aunque inicialmente fue una sutura que fue muy utilizada y se utilizaba para el intestino, para cerrar la parte interna o la mucosa intestinal, se utilizaba para casi todo, pero como les digo, el tiempo de absorción y la fuerza tensil son muy bajitas. La poliglactina 910 y el ácido poliglicólico es la sutura más utilizada. No les voy a hablar como tal de nombres comerciales, pero sí los voy a mencionar para que pues, los que han ido a cirugía, por ejemplo, de pronto lo han escuchado y se ubiquen mejor. La poliglactina es lo que se llama, lo que llamamos Vicril, aunque solamente es un nombre comercial de Johnson, porque hay otra que se llama Poliglactin 910 o hay una que se llama Polisorb. Pero, por ejemplo, este tipo de sutura es la más utilizada porque es muy variable el uso. Se puede hacer para cierre de músculo, para suturar la fascia abdominal, aunque no es lo ideal, pero se utiliza en una persona sana, podría utilizarlo. Se puede utilizar para intestino o es la más utilizada para el cierre del intestino, se puede utilizar en mucosas, en casi todo, excepto en tejidos neurológicos como nervios, no sirve para hacer neurorafias o en tejidos cardiovasculares. No se puede utilizar para hacer anastomosis vasculares porque al ser una sutura multifilamento y estar en contacto directo con la sangre, puede haber alguna infección y los microorganismos se albergan en las hebras, ya que estamos hablando de también la combinación de la textura, lo trenzado del material. Entonces aquí estamos hablando de la absorción, si es absorbible o no absorbible, pero también tengo que tener en cuenta lo otro que mencioné ahorita. Es una sutura multifilamento. Poliglecaprone 25 o poliglictón. El poliglictón y el poliglecaprone son dos suturas monofilamento sintéticas y absorbibles, como lo estamos viendo, utilizadas principalmente para el cierre de piel, aunque también se puede utilizar para tejidos profundos. El uso principal se da en cierre de piel o en suturas de piel en niños para evitar el retiro de puntos. Entonces, esta sutura se usa más que todo para puntos que sean intradérmicos o subdérmicos. Y el polidioxanone es una sutura, también llamado PDS, es una sutura monofilamento sintética y absorbible, como lo estamos viendo, utilizada principalmente para el cierre de
fascia de la pared abdominal. Tiene un tiempo de absorción muy elevado, de 182 a 238 días, y tiene una fuerza tensil que puede durar el 60%, 6 semanas. Y las suturas no absorbibles son esas que resisten a esa degradación. Entonces, tenemos la seda, que aparte también es de origen natural. Tenemos esa seda se utiliza principalmente para la ligadura de vasos o para la fijación de drenes y de sondas. El poliéster es la sutura más resistente que existe junto con el acero, y es la sutura que se utiliza principalmente para reparación de ligamentos y para la colocación de válvulas cardíacas. El polipropileno es una sutura monofilamento no absorbible, sintética, utilizada principalmente para el cierre de piel, pero también la podría utilizar para cerrar la fascia abdominal. A pesar de que no se absorba, yo en algunos casos donde no tenga una sutura como el polidioxanona, por la polidioxanona o polidioxanone, yo podría utilizar el polipropileno o el nylon para cerrar la fascia. La sutura se va a quedar ahí para siempre, sí, pero hay que como mirar beneficios, porque si yo estoy en un hospital, en una institución donde no hay polidioxanona, y el paciente tiene problemas para la cicatrización, yo no puedo arriesgarme a utilizar este material de Vicril, porque el paciente se puede eviscerar, se puede herniar o puede haber una eventración. Entonces, prefiero dejarle una sutura que no se absorba. Y tenemos la poliamida, que tiene las mismas características del nylon, también utilizada en piel, también se utiliza para hacer anastomosis vasculares, también se utiliza para hacer neurorafias. Y tenemos el acero, que es la sutura más resistente y se utiliza principalmente para el cierre de esternón, o es muy utilizada en maxilofacial y en ortopedia. La clasificación según el número de hebras. Entonces miren que aquí se va modificando, porque lo que les decía, o sea, una sutura puede ser no absorbible, pero también puede ser multifilamento, o puede ser no absorbible, pero también ser monofilamento. Entonces aquí teníamos esta lista. Aquí vamos a tenerlas en esta lista. Monofilamentos: el cadmio, del polidioxanón, el poliglicaprone, el nylon, polipropileno y el acero. Y en las multifilamentos tenemos la seda, el poliéster, la poliglactina y el ácido poliglicólico. Y según el origen, las suturas que son de origen natural y origen sintético. Casi todas las que empiezan por poli son suturas de origen sintético, y todas las y estas dos, que son el calcut simple y el calcut cromado, son suturas que vienen, en el caso del calcut, de la cerosa o de la mucosa de las vacas o de las ovejas, y la seda, que viene pues del capullo del gusano de seda. Antes existía el algodón, ya lo dejaron de producir y también se utilizaba para la ligadura de vasos. Y las suturas sintéticas son todos esos polímeros que se inventaron para tener y tienen un mayor control de cómo se van a comportar en el organismo. Entonces, por eso estas son mucho más predecibles que estas. Aquí tenemos una referencia con imágenes del tipo de los materiales. Si pueden ver, las suturas tienen unos colores que las identifican. Estos colores, generalmente las casas comerciales suelen mantener el mismo código de colores, pero no todas, pues como que son tonos muy parecidos. Pero por ejemplo, aquí tenemos un Kagut simple. Casi todos en todas las casas comerciales es amarillo. Tenemos la morada, que es el ácido poliglicólico, la poliglictina 910, que el hilo es morado, el empaque es morado. Tenemos el polidioxanone, que es este gris, o en el caso de esta marca que se llama Covidien, es el Maxor, que también miren que es gris. Entonces es como el homólogo en una casa Ethicon o en otra casa Covidien. Ethicon es Johnson Johnson, Covidien es Medtronic, que son las multinacionales pues que los manejan. Tenemos el nylon, el empaque es verde, a pesar de que el hilo es negro. Tenemos la seda es azul, diferente este azul a este azul, porque este azul es polipropileno. Tenemos este naranjado, que es poliéster, el hilo es verde por dentro.
pues el hilo es verde, perdón, o la sutura por dentro es verde. Tenemos el monocril, que el color es como más salmón, el caprosín, que es el homólogo como tal. La sutura es transparente, pero el empaque es de este tono. El Aciflex, el color es como cromo, como cromado o café, que es del mismo color, en ese caso sí, del mismo color del callo cromado, pero suelen diferenciarse porque esto es un empaque largo y la sutura pues no se confunde. Ahora, no solamente tenemos que hablar de los materiales de sutura, sino que también tenemos que tener en cuenta las agujas. Las agujas es otro tema que también se combina junto con el material, el calibre, el tejido y el paciente. Entonces, las agujas tienen una forma, tienen un material del que están creados, generalmente es un acero tipo quirúrgico inoxidable, tiene una punta, un cuerpo y un ensamble. El ensamble es la unión entre la aguja, la parte metálica y la hebra. Entonces, generalmente el calibre o el diámetro de la sutura suele ser acorde con con el tamaño de la aguja. Yo no puedo tener un calibre muy grueso con una aguja muy delgada, porque se supone que el calibre grueso es para suturas más, para tejidos más resistentes. Entonces, ¿cómo se monta la aguja? Debe ir al inicio del tercio proximal, en esta parte de la aguja con el portagujas y en esta parte del portagujas también, porque a veces cometemos el error de montarlo en la base de la mandíbula del portagujas y esta parte de acá nos va a estorbar, entonces por eso debe ir en la punta. Formas correctas de montarlas. Existen diferentes tipos de curvaturas de agujas. Tenemos agujas rectas, agujas de un cuarto de círculo, 3/8 de círculo para piel, medio círculo para tejidos profundos o 5/8 de círculo para tejidos o cavidades muy cerradas, como el tracto el recto, perdón, o la cápsula prostática o espacios que sean muy cerrados. Las agujas rectas para la colocación de tapones nasales, la de un cuarto de círculo para oftalmología, la de 3/8 de círculo principalmente para piel, aunque esa curvatura también se utiliza para hacer las anastomosis vasculares. La de medio círculo es como la aguja todera, sirve para todos los tejidos profundos, y la de 5/8 de círculo para el tracto urogenital o anal. Y esas curvaturas se combinan también con unas formas. Las agujas de medio círculo, por ejemplo, generalmente vienen con una punta redonda o abusada, que es la que sirve para casi todos los tejidos. Pero yo también puedo tener una aguja de 3/8 de círculo con esta forma, que es la que yo utilizo para hacer anastomosis de vasos, que sería como este tipo de aguja, que es la combinación de punta cortante y cuerpo redondo. Pero entonces esta vendría de 3/8 de círculo. Puedo tener una aguja Roma, que es una aguja que no tiene punta, es una aguja utilizada para los órganos parenquimatosos o para pacientes que tengan enfermedades infectocontagiosas para evitar algún accidente de riesgo biológico, aunque esto no es muy, muy común, pues utilizarlas. Lo que hace normalmente el cirujano es ponerse doble guante. Tenemos las taper put, que son agujas de punta cortante y cuerpo redondo utilizadas en anastomosis. Tenemos las cortantes normales o cortantes reversas utilizadas para suturas en piel. Generalmente la más utilizada es la de corte reverso, ya que me permite tener dos áreas de filo y evito este ángulo que corta hacia arriba y que puede desgarrar el tejido fácilmente. Se utilizan ciertas técnicas, aunque todavía las fabrican, pero las más comunes son estas de corte reverso. Y las espatuladas son muy utilizadas en oftalmología, ya que son para suturar la córnea. Tenemos que saber qué información voy a encontrar en un empaque de sutura.
Principalmente la información que me da o la más relevante es el nombre, en este caso nombre comercial, que es Etibón, que es Etibón. Abajo generalmente la sutura me dice que es un poliéster verde, trenzado, con cobertura o recubierto, dice que es no absorbible y verde, igual poliéster y abajo otra vez como información en otro idioma. Lo más importante aquí es que me dice que es poliéster. Algunas suturas lo dicen, otras no lo dicen. Dice que ahora aquí yo rasgo esta ventanita y aquí se expone la aguja, que es la aguja de este mismo tamaño que está dibujadita acá. Eso me da como una idea de lo que yo me voy a encontrar por dentro, por eso la hacen de ese tamaño. Dice que es un calibre 5. ¿Qué era lo que era el calibre 5? El calibre 5 es el diámetro del hilo, que es una sutura muy gruesa. Entonces, si es una sutura gruesa, ya la tengo que asociar con tejidos muy resistentes, como ligamentos, tendones o incluso el esternón de un niño. Dice que son 4 hilos con 4 agujas que miden 75 centímetros. En este caso, vienen 4 agujas adentro con 4 hilos, porque como es para el cierre de esternón, necesito varios hilos. Tengo una referencia que esto es de cada casa comercial, en este caso es la B40, que ese B40 está traducido acá. Dice medio, punta cortante, cuerpo redondo y 48 milímetros. Entonces eso es una aguja gigante que tiene una punta cortante, un cuerpo redondo de medio círculo y que mide 48 milímetros, que es este tamaño de acá, 4,8 centímetros. Esta aguja es principalmente para el cierre de esternón en una cirugía de un niño, porque en un adulto generalmente se utiliza acero, pero con un tipo de aguja parecida. Y miren que aquí hay otro logo diferente, por ejemplo, esta que son 2 agujas y un área punteada, quiere decir que este hilo tendría una aguja en cada extremo. ¿Cuándo usaría esto así? Generalmente cuando son eh, anastomosis vasculares. Entonces, el empaque me debe decir el nombre de la sutura, el material, el calibre, el código de la aguja, que depende de cada fabricante, y ese código debe ir explicado en la parte de abajo. La curvatura, en ese código de la aguja, lo que se explica es la curvatura de la aguja, la punta, qué punta tiene, la longitud de la aguja y la longitud de la hebra. Está aquí. En este caso dice que son 7, bueno, dice 7 métric, no tiene la referencia como tal, la longitud como tal. En algunos sí lo dicen. La imagen de la aguja en tamaño real y si es de aguja simple o de aguja doble. Bueno, quisiera saber, yo sé que es mucha información, muy poquito tiempo, pero es digamos que lo más relevante de lo que se tiene que saber de los materiales. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo específico que podamos solucionar. Muchas gracias, Michael. Excelente ponencia. Si alguno tiene alguna pregunta, pues la puede realizar a Michael. Listo. Me dicen, espérate que alguien escribió, dice, ¿por qué en el quirófano me dicen que no entiendo bien qué cosa la aguja en prono, que ponga la aguja en prono completo y no como en la imagen? Eso también depende mucho de la posición en la que se va a pasar el punto, porque a veces una sutura puede hacerse al contrario de lo que estamos acostumbrados. Entonces el paso sería al revés. Entonces la aguja tendría que ir hacia abajo en el caso contrario de lo que está la imagen. Sería como casos específicos, pero normalmente una sutura
un punto de sutura, que eso es ya otra clase, pues como tal de puntos, debe pasar de un extremo al otro y debe ir la forma en la que está diseñada la aguja, para que haga la forma, la posición de la curvatura de la aguja. Michael, por acá me dicen que es como las tijeras que escribió mal. Ah, ok. Las tijeras, esperé a ver, que coja las tijeras, pero no, y no como en la imagen. Mm, esperen un momentico que tengo unas tijeras acá. Ok, entonces, el instrumental, perdón, las pinzas en general o las tijeras que se utilizan de esta forma al momento de hacer una disección o en el caso de cortar algún material o algún hilo o un papel o lo que vaya a cortar, por ejemplo, en este caso, sí tendría que hacerlo en pronación porque voy a hacer un corte así y el corte correcto sería esto, luego giro y luego corto para darle una longitud a la hebra. Sería como la forma correcta de cortar, pero la forma correcta de agarrarlo sigue siendo lo mismo, solo que como estoy moviendo la mano, pues puedo utilizarlas así, así o así. Entonces, entran las tijeras rectas o en pronación, la mano en pronación, la giro y ahí es donde corto. Siempre se corta es con la punta, no se corta con la base de la mandíbula porque tengo que tener cuidado de estructuras que estén en la parte posterior. Si yo hago esto, aquí puede haber una estructura vascular o algún tejido que puedo cortar. Entonces, se tiene más control cuando se entra, se gira y se corta. Sobre todo cuando son hilos, porque si estamos hablando de tejidos, va a variar. Depende mucho de la posición del tejido, de la comodidad del cirujano y todo. Listo, Michael, muchas gracias. Excelente ponencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les sirva eh, para cuando estén en su rotación.